Hello, 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 ya estamos en la recta final de este curso. Mi primera muñeca de trapo, parte 6. Los materiales, patrones, muñeca, lápices para marcar, alfiletero, aguja, alfileres, tijeras, aguja larga para soft, hilo de algodón para tejer a crochet y para tapicería, telas, una de color liso y la otra estampado y botones. Los mejores son de concha nácar, madera o cáscara de coco. Podrán descargar los patrones en el link abajo en la casilla de descripción. Lo primero que vamos a hacer será ubicar las extremidades a manera provisional con hilo de algodón para tejer a crochet, preferiblemente en un color que haga contraste con el hilo de tapicería, porque luego vamos a tener que retirarlo y no queremos que por accidente terminemos cortando el hilo de tapicería, que será el definitivo para sujetar las piezas. Ok, aclarado esto, vamos a ir haciendo unas pequeñas marquitas con un lápiz HB en la parte superior tanto de muslos como de brazos, que será por donde haremos las puntadas y posteriormente ubicaremos los botones. Recuerden que la costura de relleno siempre debe quedar en la parte de atrás, o sea, hacia atrás. Ambas piezas, tanto derecha como izquierda, deben estar a la misma altura y centradas. Al pasar por la pieza del torso, nuestro centro como guía será la línea de costura. En el caso de los brazos, los dejaré ligeramente por encima de la línea del hombro. Bueno, esto es gusto personal. Ustedes lo pueden dejar justito a la altura del hombro y no hay ningún problema. Y por último, vamos a hacer un amarre sencillo para ubicar las piezas en su lugar. El siguiente paso será ir cortando todas las piezas que van a formar parte del vestido. Bueno, primero vamos a aclarar lo que es el corte al bies y corte al hilo. Hablamos de corte al hilo cuando seguimos la dirección de la trama, ya sea horizontal o vertical. Y corte al bies es cuando cortamos atravesando la trama, así como donde los hilos de la trama hacen una X, por allí mismo. Esto lo hacemos para lograr que tejidos no elásticos como el algodón cedan un poquito y se amolden a lo que queremos hacer. Los patrones los vamos a ir marcando de la misma manera como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Recuerden que todos estos patrones incluyen el borde de costura. Y en el caso de la falda, el corte es al bies. Y al patrón le he añadido un tramo extra de unos 4 centímetros por si ustedes desean que se note mucho más el fruncido o si desean que la falda tenga un poco más de vuelo. Ahora bien, la falda y la sobrefalda tienen exactamente la misma medida. Yo le coseré encaje solamente a la de abajo porque la sobrefalda le voy a hacer una basta o dobladillo de pañuelo, o sea, un dobladillo bastante delgadito. Sin embargo, el peto y las mangas las vamos a cortar al hilo. Una vez cortadas todas las piezas del patrón de nuestro vestidito, vamos entonces a preparar la máquina de coser. Al coser con zigzag, seleccionamos la puntada, el largo de puntada que será 1.5, igualmente el ancho de puntada será 1.5. Cada vez que vayamos a coser los encajes, lo haremos con una puntada de zigzag así de menudita. Antes de iniciar la costura, tenemos que dejar una pequeña franja de encaje fuera de la línea de costura. No se hacen remates ni a principio ni al final. No, al coser con zigzag no se hacen remates. Yo estoy utilizando un encaje de 1 centímetro de ancho. Como no tengo ni idea en dónde tengo guardado el pie para hacer pliegues, entonces me ha tocado hacerlo a mano. Pero si ustedes tienen uno y a mano,
utilícenlo. En mi caso, me estoy ayudando de un alfiler para ir haciendo los pequeños pliegues cada 1,5 centímetros más o menos. Al coser con costura recta, seleccionamos la puntada, largo de puntada 2.5 y ancho de puntada 0, porque queremos que la aguja quede a la mitad del pie prensa tela. Ahorita voy a coser el dobladillo de la sobrefalda y como han de imaginarse, no tengo la menor idea en dónde está el pie para hacerlo, así que ni modo, pues voy a tener que rifármelo. ¡Ay, Dios mío! Para que esta labor se me haga un poquito más digerible, voy a estar trabajando de pulgada a pulgada y cuando note que se esté abriendo el dobladillo, me voy a estar ayudando de un alfiler para volverlo a colocar en su sitio. Ojo, ojo, presten atención, al igual que al coser con zigzag, no hacemos remate ni al principio ni al final cuando hacemos este tipo de dobladillo, o sea, estos doblados para pañuelos que son muy delgaditos, porque se nos enreda el hilo y después andamos haciendo rabieta y peleándonos con la máquina de porquería que todo lo enreda. Ya saben, no es culpa de la máquina. Ahora sí, presentamos ambas piezas de la falda en la posición que buscamos y nos preparamos entonces para unirlas en la cintura. Ahora sí, empezamos y terminamos con un remate y costura recta. Hacemos unos picaditos porque es una curva, así al darle la vuelta será mucho más sencillo que se amolde bien. Lo siguiente será unirlas a lo largo, ubicando el borde de costura hacia abajo. Y finalmente haremos una costura recta a lo largo desde la parte de abajo o inferior de la falda hasta llegando a la cintura. Esto lo vamos a hacer para fijar las piezas en su posición y a la vez esta costura nos va a servir para ocultar las costuras de la unión. Ahora vamos a coser el encaje a las mangas. En este caso no le vamos a hacer pliegues porque luego vamos a fruncir manualmente. Cerramos las mangas y reservamos. Ahora es el turno del peto. Yo le quiero adicionar un tramo de encaje de 1 pulgada, pero no quiero que se note la costura de la unión ni tampoco deseo que se vea todo el encaje, solo que sobresalga un poquito. Y para eso voy a doblar la pieza del peto, ubico el encaje a la altura que quiero que sea visible. Puedo hilvanar o fijar con alfileres, pero miren, como yo ando de intensa, lo voy a coser así mismo y lo más seguro es que va a quedar medio chueco y después me va a tocar corregir. Al patrón de las pantaletitas le he dejado bastante altura hasta la cintura porque quiero unirla al peto, pero si ustedes lo desean pueden hacerlo un poquito más corto, pueden cortarle 1 centímetro y coser por debajo del peto. Al fin y al cabo esos detalles no van a quedar visibles.
Los bordes de costura de la entrepierna los vamos a coser ubicándolos en distintas direcciones, tal como les estoy mostrando. Ahora vamos a prepararnos para armar todo, pero primero le haremos un hilván un poco menudo o tupidito a la cintura de la falda para poder ajustarlo bien a la cintura de nuestra muñequita más adelante. Ahora, abramos un paréntesis aquí y vamos a hablar de botones. Las muñecas de colección o exhibición siempre deben llevar materiales de calidad, porque son piezas de arte que se supone deben perdurar en el tiempo con todas sus partes originales. Así que para este tipo de muñecas debemos alejarnos de los botones plásticos o los metálicos que pudieran oxidarse. Ahora sí, retomemos el asunto del armado y vamos a estar reemplazando las uniones con hilo de tapicería y por fin colocaremos los botones en sus lugares. Lo primero que haremos será cortar 1 yarda de hilo de tapicería y vamos a enhebrar la aguja larga para soft. Podemos dejar el hilo de una sola hebra o lo podemos dejar como hebra doble. Eso ya es al gusto de ustedes. Nos vamos a guiar por la unión provisional que hicimos con el hilo de crochet, que nos va a servir de guía exacta. Es decir, por ahí mismo por donde pasó la guía, por ese mismo caminito vamos a hacer nuestra costura definitiva. Si te está gustando lo que estás aprendiendo, ya sabes lo que tienes que hacer. En el caso de los brazos vamos a apoyarnos de un amarre provisional. Igualmente lo vamos a hacer con hilo de crochet para mantener los brazos en su lugar y eso lo vamos a hacer rodeando brazos al torso, apretando un poco, así no se van a estar moviendo los brazos. Esto lo vamos a hacer después de haber hecho la primera pasada, luego de haber seguido la guía. Esto lo hacemos porque el hilo de tapicería es muy escurridizo y como necesitamos apretar bien las extremidades, en este caso los brazos, para que queden bien en su lugar y no queden así como flojitos, entonces tenemos que hacerle ese amarre. Pero antes de eso necesitamos sacar con mucho cuidado el hilo guía y esto lo vamos a hacer cortando la hebra en donde sea necesario, fijándonos de no cortar el hilo principal, o sea el hilo de tapicería. Luego de retirado con mucho cuidado el hilo provisional o guía, haremos un nudo inicial, asegurándonos que nos queden las hebras de hilo de tapicería del mismo largo. Colocamos unos alfileres mientras estamos jalando y anudando. Pasamos nuevamente al otro extremo, pero ahora con una de las hebras que nos ha quedado pasando la aguja en forma de X. Eso no lo vamos a ver, sino que va a pasar por el interior del torso, ¿ok? Y esto lo vamos a hacer cuando
volvemos a introducir la aguja de un extremo al otro, o sea, de botón a botón. Es decir, si introdujimos la hebra por el agujerito superior del primer botón, del otro extremo la sacaremos por el agujero inferior del botón contrario. Ojalá se haya entendido la explicación. Hacemos un nudo doble que nos quede bien apretadito, cortamos el exceso y eso es todo. Y repetimos lo mismo entonces con las piernas, pero en las piernas tendremos que hacer un amarre provisional, pero va a ser de otra manera, no así como rodeamos el torso con los brazos. En el caso de las piernas, vamos a estar siguiendo los mismos pasos que hicimos con los brazos, luego de la primera pasada con el hilo de tapicería, excepto que el amarre provisional lo haremos por encima de donde cosimos la guía, que a este punto ya la habremos retirado, atando entonces desde la parte alta del muslo, pasando por la cintura, haremos un amarre sencillo para mantener las piezas en su lugar mientras hacemos las costuras definitivas y colocamos los botones. Una vez armada la muñeca, nos ocuparemos del vestuario. El orden es este: primero el peto, luego las pantaletas, seguimos con las mangas y terminamos con la falda. El peto lo ubicamos en su lugar, cuidando que el encaje bajo las axilas no quede doblado. Le colocamos un alfiler para que no se mueva de su posición. Doblamos el exceso y cosemos con un pespunte, tratando de que no se note el hilo.
Este desnivel ocurre cuando no medimos ni hilvanamos, sino que hacemos las cosas a ojo. Obviamente a mí me va a tocar corregir porque esto no se va a quedar así. Ahora vamos con las pantaletas. Vamos a doblar más o menos 1 centímetro de la cintura y haremos un hilván bastante tupido. Será provisional, sí, pero lo necesitamos de esta manera para que el fruncido sea bastante menudo. Lo ubicamos en su lugar y colocamos unos alfileritos para que las líneas de costura queden centradas adelante y atrás. Ajustamos a la medida, hacemos un nudo y cortamos. Luego lo vamos a descoser. Ahora sí, distribuimos muy bien el fruncido y procedemos a hacer una costura definitiva con un pespunte, procurando que las puntadas sean cortas para asegurarnos de conservar el fruncido del hilván tal cual. Terminamos con un nudo doble y pasamos a las bastas.
Para las bastas estaremos doblando la tela más o menos medio centímetro. Las costuras para las bastas serán la misma que vamos a estar haciendo para la unión de las mangas a los hombros. Es una costura menuda y envolvente. El objetivo de esta puntada es lograr volumen en las piezas. Una vez cosido el contorno, ajustamos el fruncido, nos aseguramos de que la altura de las bastas, ¿sí?, esté casi a la altura de donde quedará el largo de la falda o un poquito más arriba. Anudamos y finalizamos con unas puntaditas para fijar su posición. Repetimos con la otra basta. Ahora vamos con las mangas. Tal como les he mencionado, haremos la misma costura envolvente en la parte interna de las mangas, o sea, la parte que quedará unida a los hombros. Colocamos un alfiler por debajo de la axila para que no se mueva la pieza mientras la estamos trabajando. Terminado el fruncido, procuraremos que quede por dentro del brazo. Ajustamos el fruncido y anudamos. Y terminamos haciendo unas puntaditas justo por debajo de la axila para unir la manga al peto. De esta parte de las mangas doblaremos menos que medio centímetro.
En el área del encaje haremos un hilván bastante menudo. Ajustamos el fruncido procurando que quede por el lado externo de la manga, porque eso sí, necesitamos que el fruncido quede del lado de afuera, porque del lado interno, o sea, en la línea de la axila, queremos que quede liso, sin fruncido. Anudamos y lo ubicamos a la altura del peto. Haremos unas puntaditas para fijar su posición y anudamos. Ahora sí, vamos con la falda. Como ya le hicimos un hilván previo, solo restará ubicarla en su posición y ajustar el fruncido. La ubicaremos justito por encima del borde de las pantaletitas. Haremos un nudo y con un pespunte bastante menudo coseremos la falda al peto. Retiramos el hilván y eso es todo. ¡Bien hecho! ¡Bravo! Pero alto, calma, que todavía nos falta una última parte y espero estarla subiendo dentro de algunos días. Ahora sí. Y voy. Esto es todo. Nos vemos en un próximo videito. Chao, se me cuidan y se portan bien. Bye.